Lecturas Humash para el día martes, Parashat Shemot. Ayer leímos cómo Moshe nació, todos los acontecimientos alrededor de su nacimiento, y hoy vemos cómo crece Moshe. Y empieza a darse cuenta de la situación que está a su alrededor. Vayehi bayamim hahem vayigdal Moshe, y sucedió en esos días que Moshe se hizo grande. Vayetze el Achav vayar besivlotam, y salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vayar ish mitzri make ish ivri me Achav, y vio a un hombre mitzri egipcio que golpeaba a un hebreo de sus hermanos. Entonces Rashi explica primeramente, Vayigdal Moshe se hizo grande, Vahalok far katav Vayigdal hayeled. ¿Acaso en el pasuk anterior no dijimos que ya creció? Y explica, Amar Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, este sabio Rabbi Yehuda dijo, Harishon lekoma. Antes estaba hablando físicamente, creció. Hasheni legdula, y ahora es para grandeza, o sea, ya tenía autoridad, ya lo habían puesto como Paró, lo había puesto como encargado. Sheminao Paró al beito, Paró lo nombró como encargado de su casa. Vayar bisivlotam, y él vio las cargas, el sufrimiento del pueblo judío. Explica Rashi, Natan einav vilibo liot meitzar alehem. Significa que él dirigió sus ojos y su corazón para sentirse triste por ellos. Porque la palabra vayar y vio puede ser físicamente, pero Rashi está explicando que esto no es el caso acá, que lo vio físicamente. Porque si hubiera sido esto, tenía que haber dicho vayar et sivlotam. Vayar bisivlotam significa que él no vio, sino empezó a sentir lo que estaba pasando y por eso empezó a actuar. Ish mitzri, él vio un hombre mitzri, entonces dice, era un capataz a cargo de los oficiales judíos, el cual los levantaba al canto del gallo para sus tareas. Para hacer sus tareas. Entonces, ese capataz estaba golpeando específicamente a un señor. Entonces, dice, el Rashi explica que el Mitzri lo azotaba y lo torturaba. ¿Y quién era este señor? Este señor que está siendo torturado, era el esposo de Shelomit, hija de Dibri, que vamos a conocer más adelante en la Torah quién fue esta mujer, que el Mitzri lo golpeó, que había puesto sus ojos en ella, en la esposa, en Shelomit. Y una noche levantó al marido y lo sacó de su casa, luego del cual él regresó y entró en la casa y tuvo relaciones con la esposa. Ella pensando que se trataba de su marido. Después, cuando el marido regresó a la casa, presintió lo que había ocurrido. Entonces, cuando el Mitzri se dio cuenta, cuando el egipcio se dio cuenta que el hombre presentía lo que había pasado, lo golpeó y lo torturó durante todo el día. Entonces, un poquito de la historia detrás. No es cualquier hombre egipcio golpeando a cualquier hombre hebreo. Hay una historia aquí. Hay algo que sucedió. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Vayifen kovacho, se volteó hacia uno y otro lado. Vayar ki ein ish, y vio que no había ningún hombre presente. Vayach et hamitzri vayitmeneu bachol. Y golpeó, mató al Mitzri, al egipcio, y lo ocultó en la arena. Dice Rashi, Vayifen kovacho, y volteó hacia uno y otro lado. Es decir,
Ra'a ma asalo babayit uma asalo basadeh. Moshe era un tzadik, un profeta, y Moshe podía ver lo que un hombre común y corriente no ve, y él entendió todo lo sucedido. Entonces, cuando dice que vio, no significa, según esta interpretación, ¿no? No es solamente que vio que no hay nadie, vio lo que había sucedido en la casa, lo que estaba sucediendo en el campo, y hizo lo que hizo, decidió que este hombre tiene que morir, pero esto es una explicación, pero el simple sentido es que Mashmo miró para acá y para allá para ver que no haya nadie viendo. Vayar kiein ish atid latzet mimeno sheitgayer, que él vio que no había ningún hombre. No solamente que vio que no había ningún hombre en el momento, él puede ver hacia el futuro. Vio que en el futuro no iba a haber ninguna persona que convertiría, una persona que en el futuro puede ser alguien grande e importante, y por eso dice que en ese momento decidió de que por lo que había hecho tiene que morir. Vayetzei bayom hasheni vihine shnei anashim ivrim nitzim, y salió al segundo día, y aquí que dos judíos estaban peleando. O sea, el primer día era un egipcio y un judío. Hoy lo que vio eran dos judíos que estaban peleando. Vayomer larasha lama takereyecha, dijo al malvado, ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? Shnei anashim ivrim, ¿quiénes eran estos dos personas? Dice Datán va Aviram. Son dos personas que vamos a ver varias veces en la Torah, personas problemáticas, y en muchos casos ellos aparecen siempre haciendo problemas, y su final fue que murieron con la historia de Korach, que eso lo vamos a ver más adelante. Dos hermanos son. Heim shehotiro min Haman, y ellos también son los que agarraron más de la maná que caía del cielo, cuando Hashem había dicho que solamente se puede agarrar para el día y no más, ellos agarraron más. Nitzim significa, mirivim, estaban como discutiendo. Lama take, entonces Moshe dijo, ¿por qué habrías de golpear? Importante lección. Aunque no lo golpeó todavía, con solo levantar la mano para golpear, ya es rasha, ya es malvado. Que uno no debe ni levantar la mano. Entonces la respuesta de estos hombres era, Vayomer, mi samcha leish sar v'shofet aleinu. ¿Quién te ha puesto como hombre, ministro y juez sobre nosotros? Halehorgeini ata omer kasher harakta et hamitzri. ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Vayirá Moshe, y Moshe temió, Vayomar, y dijo, Ajen no da hadavar. El asunto, o sea, de lo que pasó ayer, ya es sabido. Que él pensó que nadie había visto, pero evidentemente sí lo habían visto. Entonces, explica Rashi, Misam Chaleish, ellos evidentemente eran mayores que Moshe, entonces dijeron, Dijine Otchanar, eres un joven. Moshe tenía apenas 18 años en este momento. Entonces, que vienes aquí a decir gente mayor cómo tienen que actuar. Halehorgeni ata omer, hablas tú de matarme. De aquí aprendemos que Moshe, Moshe cuando mató al egipcio fue con la boca, fue mencionando y nombrando un nombre especial de Dios, que en la presencia de ese nombre ocurre la justicia automáticamente. O sea, no físicamente no levantó la mano contra él, sino lo mató con la boca. Y por eso, cuando hacen referencia a lo sucedido,
el día antes dice, Halahorgeni ata omer, vas a decir otra vez lo que dijiste ayer y matarnos. Y dice, Vayirá Moshe, Moshe temió. Entonces hay dos explicaciones del temor de Moshe. Uno es Kipshuto, simplemente, él sabía que vivía en un país no tan democrático. Entonces, si van a saber lo que él hizo, lo pueden matar a él. Entonces tuvo miedo. Pero dice, hay otra explicación, Umidrasho, Da'aglo al Shera'a Israel, Reshaim del Torin, Amar Meata Shema Einam Reuyin Lahigael. Se preocupó Moshe de que había visto que dentro del pueblo judío había gente delatores, porque ¿qué estaban insinuando ellos? Que van a delatar al faraón lo que habían visto. Entonces vieron que entonces, si esto es la actitud de la gente, de repente no tendrían el mérito de ser redimidos de Egipto. Y dijo Ajen Noda Davar, el asunto se ha sabido. En términos literales dice, o sea, de nuevo, la primera explicación que da Rashi es literalmente. Obviamente alguien sabe lo que sucedió. Pero hay otra explicación cuando él dice que ya sé la cosa, dice Hadavar, la cosa. ¿Qué cosa se estaba refiriendo? Nodali Hadavar Shayiti Tama Alav. Ahora veo la cosa sobre la cual siempre yo me preguntaba. Me chatu Yisrael mikol shivim umot liot nirdim bavodat perech. ¿En qué pecaron más el pueblo judío, más que los otros 70 naciones que están sufriendo tanto como era en ese momento? Pero ahora viendo ese tipo de actitud, estoy viendo que capaz que este es el motivo. En otras palabras, Rashi en esto tiene como dos versiones. Una versión es literal, cuando él dice que su temor era que iban a descubrir. Y según esto, cuando dice Ajen Noda Davar, se sabe lo que pasó, se refiere a que me van a delatar y puedo morir yo. Y la otra explicación, la segunda explicación es que tanto su temor, el temor no era que lo iban a agarrar, sino el temor era que de repente no van a ser redimidos. Y cuando dice Ajen Noda Davar, que ahora sé la cosa, no se está refiriendo de lo que le va a pasar a él, sino ahora entiendo lo que siempre yo me preguntaba. Bueno, Vayishma Parot Davar Hazeh Vayivakesh Laharog et Moshe. Cuando el faraón oyó de este asunto, porque efectivamente delataron, Vayivakesh Laharog et Moshe, y quiso matar a Moshe. Vayivrach Moshe mipnei Paro. Moshe huyó de la presencia del faraón. Vayeshev be'eretz Midian, Vayeshev ala be'er, se asentó en la tierra de Midian y se sentó junto al pozo. Vayishma Paro, dice Rashi, dice, Heim hilshinu alav, ellos delataron a Paro lo que habían visto. Vayivakesh laharog et Moshe, dice que lo entregó al verdugo para que lo matara, pero la espada no tuvo poder contra él. A esto se refiere cuando decimos Vayatzileni mecherev Paro, me salvó de la espada del faraón. Vayeshev be'eretz Midian, entonces ahí hubo una confusión cuando no podían matarlo y Moshe pudo escaparse. Y él fue a la tierra de Midian. Dice que esto quiere decir que se detuvo mucho tiempo ahí, y de igual modo ese es el significado de la frase Vayeshev Jacob. A veces Vayeshev significa literalmente sentarse, como que sentarse sobre una silla,
Pero a veces la palabra Vayeshev significa que se asentó y vivió allí. Entonces en este pasuk tienes ambas cosas. Primeramente tienes Vayeshev en términos de vivir allá por mucho tiempo. Ahora dice Vayeshev al Be'er, se sentó junto al pozo. Ahí sí significa que se sentó, ¿no? ¿Y por qué Moshe se sentó allá? Porque tenemos una tradición de que sus antepasados siempre encontraban su pareja al lado de un pozo. Así fue con Yitzhak, así fue con Jacob. Y ahora él dijo, bueno, si estoy buscando un shidduch, ¿no? Para casarse, ¿dónde debo ir? Cerca de un pozo. Y fue ahí y efectivamente dice la Torah de Cohen Midian Sheva Banot, y al dirigente de Midian tenía 7 hijas, Vatavona, Vatilena, Vatimalena, Teratim, Lashkot, Tzon Avihen, y ellas vinieron y sacaron agua y llenaron las piletas para abrevar el rebaño de su padre. Explica Rashi, lo Cohen Midian, el dirigente de Midian, esto significa, Cohen en este caso significa dirigente de ellos. Pero se había apartado de la idolatría y por eso ellos lo proscribieron del lugar en que habitaba. O sea, lo tenían como apartado porque no seguía a rendir cultos a la idolatría de ellos. Esto es Yitro. Etaratim, las piletas, son los canales de agua corriente que estaban hechos en el suelo. Vayavo haroim vayigarshum, pero venían los pastores y las echaron. Vayako Moshe vayoshian vayashket sonam, pero Moshe se levantó y los salvó y abrevó el rebaño. Porque donde ellos iban, siempre los estaban corriendo, porque por lo mismo, la familia era como tachado de apartado, de alguna forma por su rechazo a la idolatría de la gente de ese lugar. Batavona el Ruel avihen vayomer madua mihartem boayom. Evidentemente esto era una práctica diaria. Entonces era difícil para ellas, ¿no? Todos los días para abrevar al rebaño. Ese día llegan temprano. Entonces era extraño. Entonces Yitro, su padre, le pregunta, ¿qué pasó? Hoy que llegaron tan rápido. Vatomarna ish mitzri hitzilanu miyad haroim. Un hombre egipcio nos salvó de manos de los pastores. Vegam dalo dalalanu vayashket atzon, y también sacó agua para nosotros y abrevó el rebaño. Por eso llegamos tan rápido hoy. Vayomer al benotav vayo. Entonces dijo a sus hijas, ¿y dónde está? Lama ze azaften et haish. ¿Por qué dejaron a este hombre? Yitro inmediatamente reconoció de que aquí hay algo especial. Y dijo, Kirenlo v'yochal lachem, llámenlo para que coma pan, ve a buscarlo. Explica Rashi, lama ze azavtan, hikir bo shehu mizaro shel Yaakov, shehamayim olim lekrato. Él reconoció de que él pertenecía a la descendencia de Jacob, porque la forma que ellos describieron, el agua subió hacia él. Y eso pasó con Jacob también. Entonces entendió de que esto no es un mitzri, eso no es un egipcio. Eso es un judío. Vayochal lechem shema yisa achat mikem kema da'atama ki lechem asher ochel. Rashi explica que cuando dice vamos a darle pan, tiene como un doble sentido, el sentido físico, literal, de que es darle para comer, pero este término también hemos visto en la Torah como matrimonio. En la historia de Potifar, con la esposa de Potifar, con Yosef, dice que im halechem asher ochel. Yosef le dijo, si me dio todo en manos míos para encargarme, salvo el lechem, el pan, que se refiere, digamos, a la relación de matrimonio.
ויואל משה לשבת את האיש וייתן את ציפורה ביתו למשה. Moshe consintió en quedarse con el Señor y este dio a Moshe a su hija Tzipora. Dice Rashi Vayoel que Targumó, este término debe ser entendido como dice el Targum, es similar en significado a los siguientes términos. Te ruego que accedes, o sea, está explicando este término Vayoel Moshe, que significa que consintió. Vateled bein vayikra et shmo Gershom ki amar ger hayiti be'eretz nochriya. Ella dio a luz a un hijo y él llamó el nombre Gershom, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña. Vayihi bayamim harabim hahem, y fue en esos días Vayamot melech Mitzrayim, y murió el rey de Egipto. Vayeyonchu bnei Israel min avodah vayizaku, y los hijos de Israel gimieron por el trabajo y clamaron. Batal shavatam el haelokim min avodah, y su quejido a causa de todo ese trabajo difícil ascendió hacia Dios. En otras palabras, ya Hashem, Dios, va a empezar a actuar, que es un proceso de cómo redimir al pueblo judío, pero su llanto llegó. Explica Rashi así, dice, Vayihi bayamim harabim, Shaya Moshe gar b'Midian, Vayamot melech Mitzrayim, v'hutzruchu Yisrael Teshua. Murió este rey y la cosa se puso hasta peor y necesitaban a una ayuda. Y Moshe allá roe v'chulo, y Moshe era el pastor, ubata chua al yado, y la ayuda iba a ser a través de él. Lakach nismechu parashot alalo, por eso están juntos estas dos historias. Porque apenas murió y apenas empezaron a sufrir más, ya era hora de llamar a Moshe de vuelta a Mitzrayim, a Egipto. Vayamot melech Mitzrayim, nitztara v'haya shochet tinokot Yisrael v'rochetz b'damam. Trágicamente llegó a un nivel de brutalidad para el pueblo judío. Solía degollar niños pequeños de Israel y bañarse en su sangre. Vayishma Elokim et naakatam, vayizkor Elokim et brito et Abraham et Yitzchak et Jacob. Dios escuchó el llanto o su lamento y recordó su pacto con Abraham, con Yitzchak y con Jacob. Naakatam dice estzakatam, el llanto. Vechein meir meitim yinaku. Et brito et Abraham im Abraham, dice el pacto que había hecho con Abraham. Vayar Elokim et bnei Israel, vayeda Elokim. Dios vio a los hijos de Israel y Dios tomó conciencia. Último Rashi dice, Natan aleim lev velo helim einav mehem. Tomó conciencia significa que puso su atención en ellos y no ocultó sus ojos de ellos. Y por eso, en lo que sigue la historia, vamos a empezar a ver cómo la salvación del pueblo judío inicia. Y eso lo vemos mañana.